Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Cristo colocamos en tus manos este estudio y oro para que tú, precioso Señor, hables a través de mi boca. Que esta palabra sea de gran bendición para todos y cada uno de los santos hermanos que están aquí y para todos los que nos están viendo en la internet. Habla, por favor, te lo pido, y enséñanos las escrituras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días comencé este estudio que está el título allá en la pantalla: la bendición en medio de ¿qué? De la crisis. Voy a recordarle algo de lo que estaba enseñando. Le hablaba de un rey llamado Ezequías, rey de Judá. Un rey muy próspero, como lo vieron, un hombre muy bendecido. Pues de raro no tendrá nada. Alguien dirá, pero mucha gente es bendecida. Pues acá lo raro de esto es que en el tiempo en que Ezequías fue tan bendecido, todo el mundo de aquel entonces estaba atravesando una terrible crisis, pero enorme. En esa época en que sucede esto, había un rey, un imperio, digámoslo de esta manera, un tirano como un Adolfo Hitler de la época, un Napoleón, digámoslo así, que hizo estragos en su época. Era el imperio asirio. Este imperio doblegó al mundo entero en esa época. Los arrodilló a todos, los puso a aguantar hambre, los esclavizó. La situación de todas las naciones, entre esas el pueblo de Israel, era terrible. Todos los países alrededor de Israel estaban dominados por este imperio. Sabemos que el reino de Judá estaba ahí al lado, pero algo sucedió con este pueblo, y es que este pueblo era muy, ¿no oigo? Bendecido. La pregunta es, ¿por qué, si todos los demás estaban esclavizados, aguantando hambre, persecución, violencia, por qué este reino, el reino de Judá, era tan bendecido? Algo tuvo que haber hecho este rey para que Dios lo guardara tanto. Yo les explicaba que el reino de Israel se dividió en dos. Ojalá ustedes estudien algo de la palabra, los que nunca lo han hecho, para que cada vez que predico estos temas entendamos un poco mejor. El primer rey de Israel, aparte de Saúl, el primero confirmado fue David. Segundo fue su hijo Salomón, y el tercero su hijo Roboam. En el reino de Roboam, nieto de David, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Reino de Israel, reino de Judá. Este reino de Judá es el que estuvo muy protegido por Dios en este tiempo.
Estoy tratando de entender por qué Dios guardó tanto a este rey y a su pueblo, cuando los demás, incluido las otras tribus de Israel, estaban esclavizadas por el rey de Asiria. Todos sabemos que el rey de Asiria termina llevando cautivo al reino de Israel en el año 722 antes de Cristo. Eran épocas difíciles, tiempos duros, pero este rey, ¿cómo se llama? Ezequías, tenía un reino muy bendecido. Dice que el hombre era próspero. Venga, le leo algo de lo que leí. Dice que tuvo riquezas, adquirió tesoros de plata, piedras preciosas, perfumes, ganado, comida, grano, vino, aceite, bestias, animales. En fin, este hombre era rebendecido. Hemos visto las razones por las cuales este hombre fue bendecido. La primera la estudiamos hace 8 días y está en la pantalla, y es que lo primero que hizo Ezequías cuando subió al trono a reinar fue que restauró ¿qué? La casa de Dios. Mire que el hombre no se preocupó ni siquiera por su casa. Primero se ocupó por la casa ¿de quién? De Dios. Y eso es bueno cuando uno se acuerda de Dios primero. Eso lo vimos. Dice que ese primer día, lo vimos hace 8 días en el Segunda de Crónicas 29, que lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa del Señor. Todo eso lo enseñamos. Segundo, hablamos que hizo otra cosa Ezequías en la casa de Dios. ¿Sí se acuerdan o no? Erradicó la ¿qué? La inmundicia, el pecado de la casa de Dios. Esto para los que no les gusta que la disciplina en las iglesias, le hago una pregunta: ¿Dios tolera el pecado en su casa? No, hay que erradicarlo. Cuando uno ve el pecado y se hace loco, pues entonces hay problemas. Hay que erradicarlo. Cuando Dios le muestra el pecado en la iglesia, hay que echarlo fuera. Ustedes han leído 1 de Corintios 5, cuando el apóstol Pablo vio a un hombre allá, le mandaron una razón, que estaba durmiendo con la esposa de su padre, o sea, se estaba acostando con la madrastra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Que ese hombre tenía que ser echado ¿qué? Fuera. ¿Y entregado a quién? A Satanás. El pecado no se puede dejar en la casa de Dios porque contamina a la iglesia. Así que esto fue lo que hizo él. Repita, entonces vamos aprendiendo los pasos. Lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Dios. Y lo segundo, erradicar el pecado. ¿Qué más hizo? Como tercero, que estudiamos hace 8 días, Ezequías le enseñó a los ministros, a sus pastores, digámoslo así, la razón del fracaso de sus predecesores. Él hablaba de, por ejemplo, del rey Acaz, que fue el anterior rey. ¿Por qué le había ido tan mal en su reino? Y la razón era que este hombre había hecho todo lo contrario. En vez de abrir las puertas de la casa de Dios, ¿qué hizo? Las cerró y metió el pecado. En vez de sacarlo, lo metió. Así que vino Ezequías a restaurar lo que su antepasado había hecho mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir las pisadas equivocadas de nuestros padres o corregir lo que han hecho mal? Queremos ver bendición, tenemos que corregir lo que han hecho mal para que la maldición termine y para que podamos ver una vida ¿de qué? De bendición. ¿Qué más? No sé si alcanzamos a ver el cuarto punto. Ezequías, ¿qué hizo? Restauró la comunión con Dios. No solamente limpió la casa, la abrió, sino que restauró la comunión con Dios. Llamó a sus ministros y empezó a restaurar esa comunión, ese diálogo con su Creador. El quinto punto creo que no lo hemos visto y lo vamos a estudiar hoy. ¿Qué más hizo Ezequías? Ezequías restauró la ¿qué? La adoración a Dios. Mira, hermano, la importancia de restaurar la adoración. No cánticos, sino adoración a Dios. Segunda de Crónicas 29-25. Segunda de Crónicas 29-25. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué más hizo el rey Ezequías? Puso también levitas en la casa de Jehová. ¿Con qué?
con címbalos, con salterios y con arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes ¿con qué? Con trompetas. Óigame bien. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, oiga pues, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. ¿Qué pasó después? Toda la multitud, repita, toda la multitud, ¿qué hacían? Adoraban. ¿Y los cantores qué hacían? Pues cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Mire cuántas veces ha visto la palabra ¿qué? Adoración. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. ¿Y ellos qué hicieron? Alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Cuántas veces vio la palabra adoraron, inclinaron, adoraron, alabaron? ¿Qué es lo que hay que restaurar entonces en nuestras vidas? La adoración. El templo de Dios es nuestro ser, hermano, nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dónde habita Dios, usted no puede decir aquí en estas paredes. No, Dios habita en tu corazón. Tú eres el templo donde Dios habita. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para ver bendición? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos que nuestra vida cambie, que sea una vida bendecida en todas las áreas, no le hablo solo de plata, le hablo de una vida plena, feliz. Lo primero que tenemos que abrir es las puertas de nuestro corazón. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que el Señor está a la puerta. ¿Y qué está haciendo? Está golpeando a ver si alguien abre las puertas, pero no las puertas de la casa, del lugar donde nos congregamos, sino las puertas de ¿dónde? Del corazón. Si alguno, dice el Señor, me abre las puertas, yo, dice, entraré y estaré con él y cenaré con él y él estará conmigo. Eso es lo que Dios está esperando de todos nosotros, que le abramos las puertas. El Señor jamás entra a las malas. Él no entra si no es invitado. Invita al Señor a tu vida. Invítalo a entrar a tu corazón. En especial ustedes que vinieron hoy por primera vez, que de pronto tienen una vida difícil. Hoy cantábamos que si las olas se levantan contra mí, si la tempestad se levanta contra mí, podemos estar tranquilos porque el Señor está con nosotros. Podemos estar hasta quietos, que el Señor se encarga. ¿Por qué esa confianza? Porque un cristiano puede confiar porque sabe que no está solo. Su templo está ocupado, su arca está ocupada, el Señor está ahí. Aún en medio de la crisis, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, de la duda, de la deuda, de los conflictos en el juzgado, de los problemas en la universidad. Si nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, podemos descansar en que Él no nos va a abandonar, en que Él está con nosotros. Cuando el Señor me puso a ministrar, volvió a colocarme en mi corazón: crean en mí, confíen en mí, descansen en mí, créame por favor. Invita al Señor a tu corazón. Dile al Señor que se siente en el trono de tu corazón.
Baja ese ídolo que has puesto ahí, qué sé yo, tu novio posiblemente, tu esposo, tu novia. Bájala de ahí, sienta a Cristo en el trono. Vas a ver la vida cómo empieza a cambiar. ¿Qué fue lo segundo que hizo el rey? Sacó la inmundicia, barrió la casa de Dios, llamó a los levitas, recogieron todo el pecado que había en la casa y lo llevaron al torrente de Cedrón. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con este templo, con mi ser? Limpiarlo, dejar que el Señor saque todo lo que me contamina. Muchos cristianos quieren ser bendecidos, pero no quieren cambiar, quieren estar ahí igual, pecando, pero que les vaya bien, y eso es imposible. Dios jamás premia el pecado. Para que Dios pueda bendecirte, necesita que tú limpies tu templo, que dejes que Dios haga la obra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione y la termine. No te resistas al trato de Dios. A nadie le gusta que le limpien, porque eso duele. Cuando el Señor empieza a tratar con nosotros, a veces lo tiene que hacer en base a disciplinas, a golpes, porque a las buenas nunca obedecemos. Entonces tiene Dios que darnos garrote para podernos limpiar. Tenemos que permitirle al Señor hacer la obra. Cuando veamos la obra terminada, nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Quiero que te imagines una casa abandonada, vuelta a nada. ¿Cómo haces tú para limpiarla? Pues tienes que ir a traer el cepillo de ese de puntas de hierro, ¿cómo se llama? De alambre, de una grata es que se llama, ¿no? Y se va y se mete a la cocina, y como eso está lleno de manteca pegada de años, entonces eso hay que echarle harta agua caliente con jabón y coger esa grata y refriegue hasta que le quede realmente el metal limpio. Y eso duele. Y eso es lo que Dios hace muchas veces con nosotros. Nos mete la grata o la lija o la esponjilla de esas de acero para arrancarnos todo el pecado. Y eso duele. Pero no hay otra forma, porque a las buenas no queremos que nos toquen. Por eso Dios tiene que hacerlo por amor a nosotros, a las malas. ¿Qué más es lo que Dios quiere? Que nuestra comunión con Él se restaure, que volvamos a ir a la iglesia, que volvamos a tener comunión con Él, que volvamos a tener un devocional en familia, que leamos la Biblia en familia, que pasemos un tiempo con Él todos los días, que busquemos su rostro. ¿Qué otra cosa aprendimos? Dios quiere que restauremos nuestra ¿qué? Adoración, que durante el día estemos alabándolo, que estuvimos cantándole a Dios en el bus. Usted vaya en el bus y usted puede ir calladito allá en la mente alabando a Dios, dándole gloria, agradeciéndole por todo. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Le das gracias a Dios cuando te sientas frente a tu almuercito? ¿Bendices el alimento? Papito Dios, gracias por la comidita. ¿O eres de los que comen y no te acuerdas de Dios nunca? Al acostarte, oras y bendices a Dios, te encomiendas en la noche, le das gloria a Dios, lo alabas. Lo que Dios está buscando, que volvamos a esas sendas antiguas. ¿Cómo lo dice el libro de Apocalipsis? Volvamos al primer amor, volvamos a enamorarnos de Dios. No los veo muy convencidos. Volvamos a sentir esa pasión que sentíamos por Cristo. Esa pasión que nos levantaba de bien temprano un domingo, que de madrugada estabas planchando el pantalón, el mejor pantalón, la mejor falda, estabas embolando esos zapatos hasta que te vieras ahí, porque ibas para el encuentro con el Señor. Yo no sé si eso ya se perdió, no sé si ahora te pone lo primero que encuentres, arrugado o no. Ya no hay esa pasión por Cristo, esos pequeños detalles que te mantenían enamorado del Señor. Piensa cuando tú eras novio de la mujer que amabas, tú te esmerabas, hablo como hombre, ¿no? Te maquillabas, ¿no? Te afeitabas, te pulías, te quitabas hasta el último pelo de la cara, embolabas esos zapatos, te cogía la mejor loción, perfumado, mejor dicho, no podías arreglarte más. Y como mujer tú hacías lo mismo, te arreglabas, te maquillabas, te vestías, te ponías el mejor traje. ¿Por qué? Porque te ibas a encontrar con la persona que amabas. Pero los años han pasado y ahora
Ya que maquillaje, ya que afeitada ahora la barba de 3 días, todo espelucado. Esa es la tristeza, y esto es lo que muchos cristianos han hecho con Dios. Perdieron el ¿qué? El primer amor. Antes, ¿te acuerdas? La chocolatina, esa chocolatina parecía un ladrillo de grande, el detalle a la dama, jaque a la... Ahora no, ahora eso si acaso por ahí le da 10,000 pesos para el almuerzo para 10, ¿no? Y que le traiga las vueltas. Y hay maridos descarados, le da 10,000 pesos que para mantener 5 o 10 chiquitos, y le dice, y guárdeme las vueltas. Perdiste el primer amor, hermano. Vuelve a esa ¿qué? Comunión, vuelve a ese estado de adoración. Yo no oigo un amén. Volvamos a enamorarnos de Dios, hermano. Van a ver cómo la vida cambia. Va a ver cómo el Señor le sonríe. Va a ver que la cosa empieza a mejorar. Eso fue lo que hizo Ezequías. La palabra dice, caerán a nuestro lado que 1,000 y aún 10,000 y a nosotros no nos tocará. Esto lo vivió Ezequías. Caían 10,000, caían 1,000,000 al lado, a él no le pasaba nada. Su pueblo era bendecido. Lea la palabra, mire la historia en que se mueve esto y verá que Ezequías fue un privilegiado en medio de un pueblo en medio de un mundo que sufría, y este hombre era rebendecido, y como era el rey, pues es todo su pueblo como estaba bendecido. Aplícalo a tu familia. Si tú eres cabeza de familia, métete con Dios, y no solo tú vas a ser bendecido, sino toda tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Levante la mano quien entendió los principios. Ahora que ya los entendió, abre la casa, límpiala, entra en comunión, métete con Dios, adóralo, dale la gloria al Altísimo. Ahora que ya entendió, ahora reciban la bendición. 6º punto. Ezequías alcanzó el favor de Dios y su protección. Eso aplícatelo, hermano. Tú alcanzarás el favor de Dios y su protección si obedeces y pones en práctica lo que te estoy enseñando. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Segunda de Crónicas 32, 20. Ponle atención a la lectura. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron estos dos varones? Oraron por esto. Ya le voy a explicar por qué oraron. Y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel. Oiga, póngale atención. ¿Cuántos varones se unieron? 2. El rey y el profeta. Profeta Isaías, el que usted tiene en su Biblia, ese mismo Isaías, se unieron los dos y oraron a Dios y le clamaron al cielo. Y Jehová, ¿qué hizo? Envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, mire que Dios es con minúscula, pues no es un Dios, es un demonio, un ídolo. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó, óigame, así salvó Jehová ¿a quién? A Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos del Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos, ahí viene la bendición, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Déjeme y le hablo un poquito de esto. Vuelvo y le recuerdo la época, la historia que estaba viviendo Ezequías. Había paz en el mundo, ¿cierto?
Ah, bueno, no están concentrados. Entonces, ¿qué había? Guerra, había violencia. Todos los países alrededor del reino de Judá estaban sufriendo hambre, violencia, escasez, desnudez, muerte. Pero Ezequías, ¿qué veía? Bendición, abundancia, prosperidad, éxito financiero, su pueblo feliz. ¿Todo por qué? Porque este hombre se acordó de alguien muy especial. ¿Quién era ese alguien? Dios. Pero mire, el enemigo no se quedó quieto. Se levantó el enemigo, el mismo enemigo que había doblegado a toda la humanidad de aquel entonces. El rey de Asiria, el Senaquerib. Era un bárbaro, era un hombre perverso. Tenía un ejército de más de 100,000 soldados. Oiga el número. Si no estoy mal, 180,000 exactamente tenía el ejército asirio. Usted sabe lo que son 180,000 personas armadas hasta los dientes. Eso es más o menos así, 4 por 4, 16, 4 campines llenos hasta las banderas. Todo ese era el ejército asirio. Y vino y rodeó al reino de Judá. ¿Quién era el rey? Ezequías. Vinieron, lo sitiaron, lo rodearon, pusieron baluartes para matar al pueblo. ¿Y qué hizo Ezequías? Ahí contrató a Rambo, Arnold Schwarzenegger. ¿Qué fue lo que hizo? No hizo otra cosa. Acuérdense que este era el rey. Lo primero que hizo fue ir a contarle el problema al profeta, al hombre de Dios. ¿Quién era el profeta de esa época? El profeta Isaías, que usted tiene en su Biblia. Ellos eran contemporáneos. Si usted lee el libro de Isaías, allá Isaías narra la historia de lo que pasó con el Senaquerib. Entonces el Senaquerib, el rey de Asiria, mandó a su general del ejército, el Rabsacés, mandó allá a decirles que los iban a matar a todos, que todos iban a morir de hambre y que iban a terminar, perdóneme, pero eso está en la Biblia, no se me escandalice, que iban a terminar tomándose su propia orín y comiendo su propio excremento, que ellos no tenían el poder para resistir al rey de Asiria, al Senaquerib, que imposible detenerlo. ¿Dónde estaban los grandes dioses de los pueblos? Ninguno lo había detenido, ninguno. Mucho menos, decía este hombre, detendrá Jehová al rey Senaquerib. Lo que este hombre no sabía es que el verdadero Dios lo estaba, ¿qué? Oyendo. Ellos los amenazaron, les dijeron: entréguense porque los vamos a matar, entréguense voluntariamente y los vamos a deportar a otro terreno, a otro país. Lo primero que hizo el rey fue apoyarse en Dios. Fue al profeta de la época, ¿cómo se llamaba? Isaías, y fue y le contó el problema. ¿Qué hacemos? Isaías y el rey cayeron de rodillas ante Dios pidiéndole ayuda. Y Dios, oyendo al rey, cabeza, digamos, la civil del país, y oyendo al profeta, cabeza espiritual, Dios atendió la oración y les envió un ángel. Un solo ángel contra 180,000 soldados asirios. Allá estaba el Senaquerib vanidoso y prepotente, sitiando a todo Judá. Allá adentro estaba Isaías, estaba el profeta, el rey Ezequías, esperando que los invadieran.
Pero Dios actuó, y esto es lo que Dios hoy quiere dejarles a cada uno de ustedes. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto. Hay veces que no nos gusta que venga la prueba. Ezequías fue sitiado, no sé si me entienden. Ahí veía los ejércitos, ahí estaban a su alrededor. Él sentía la asfixia, él sentía, como cantaron hoy esta canción tan bonita, él sentía las olas que venían, la tempestad. Pero Dios le dijo: quédese quieto, este es mi problema. Dios no dejó que no lo tocaran. Vino la persecución, vino la opresión, vino la aflicción, vino las lágrimas de pronto de Ezequías, y Dios obró, pero obró en el momento ¿qué? Perfecto. ¿Cuál fue el momento perfecto? Cuando ellos cayeron de rodillas y se dieron cuenta de que estaban perdidos, que el único que los podía sacar de este problema era ¿quién? Dios. Es cuando tú entiendas que no lo solucionarás tú, que no lo va a solucionar tu médico, que no lo va a solucionar tu abogado, que no lo va a solucionar el rector, que no lo va a solucionar el banco ni el préstamo. Es cuando tú entiendas que dependes absolutamente de Dios, que Dios hará el milagro, porque Él se va a glorificar, hombre. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? Porque si lo hubiera hecho antes, ellos hubieran pensado que lo hicieron ellos. Dios nos deja hasta que ya no sabemos qué hacer, hasta que ya decimos: no aguanto más. Entonces Dios dice: ya te das por vencido. Sí, Señor, ahora sí llego, ahora sí yo lo voy a hacer. ¿Siempre lo ha hecho Dios así? Siempre, siempre. ¿Recuerdan a los apóstoles en el lago? Estaban allá en la barca. El Señor estaba durmiendo allá en la barca, y se viene la tempestad, y ellos no se atrevían a despertarlo, y empezaron a remar, y luchen con ese mar, y luchen con ese mar, hasta que ya no aguantaron más, y fueron y lo despertaron. Fue cuando ya no aguantaron más. ¿Y qué les pasó? Nos vamos a hundir, Señor. Hombres de poca fe, ¿por qué no me despertaron antes? ¿Cómo hay que despertar al Señor? Pues orando. Sabemos que Él no duerme, pero es una metáfora de que Dios quiere que le hablemos. La cuestión es que no es que te pongas a remar como un loco a ver cómo paso al otro lado del lago de Galilea. La cuestión es cuando aprendo a caer de rodillas, a implorar el favor de Dios, como lo hizo Ezequías y como lo hizo Isaías. No luches contra el mar, no luches contra las olas, más bien cae de rodillas y descansa en el soberano de las olas y en el soberano del mar. ¿Alguien dice amén? En ese error hemos caído todos. Yo soy el primero, tratando de solucionar las cosas en mis fuerzas. Eso es imposible, hermano. Entonces dice la palabra que cuando cayeron, el Señor mandó un ángel, y ese solo ángel, ¿sabe qué hizo esa noche? Mató a todos los 180,000 soldados. Por ahí quedó el Senaquerib, por ahí con unos cuantos, y cuando se levantó al otro día: levántense, vamos a batallar, todos muertos. Yo me lo imagino, es que yo me imagino esa escena, semejante mano de muertos. ¿Qué le tocó al hombre? Hacer lo que hace el perro arrepentido: meta la cola entre las piernas y devuélvase para la casa. Allá llegó a la casa, allá a Siria, muy al norte de Israel. ¿Sabe qué hizo? Llorando se metió al templo de su Dios, un demonio, un ídolo, y estando allá adorando a su Dios, entraron sus propios hijos y lo mataron. Sus propios hijos. Así es que Dios hace con todos esos demonios y con todos los que se levantan contra nosotros. Él se encargará de taparle la boca y de destruir a todos nuestros opositores.
Hay un pequeño pensamiento muy chiquito ahí que yo escribí, pero le sirva. El cristiano y la cristiana y los cristianitos, por ahí hay algunos chiquitos que no contestan. El cristiano que adora a Dios cada 8 días. Me gusta mantenerlo ahí metido. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? El cristiano que adora a Dios, ¿qué? Diariamente disfrutará de la protección de su Creador. Esa es la clave, hermano. La clave no es, vuelvo y le digo, no luche más, descanse en Dios, dedíquele tiempo a Dios, sáquele tiempo para estar de rodillas, hombre. Levántese temprano, adórelo, dele gloria y va a ver cómo la vida le cambia. Séptimo, son 20 puntos, faltan 13. No, mentira, este es el último. Séptimo. Ezequías, con todo lo que hizo, todo lo que ya le conté, abrió las puertas, sacó la inmundicia, volvió a tener comunión, la adoración, todo lo que ya le conté, ¿qué hizo Ezequías? Tocó el corazón de Dios. Esto es lo que hay que hacer, hermano, tocarle el corazón a Dios. Y ahí viene un versículo que va a arrancar aplausos porque es para toda la iglesia. Salmo 91:14. Y esto no es palabras mías, son palabras de Dios que Él puso en mi espíritu para que se las diga hoy a ustedes. Se las estoy diciendo desde la mañana, desde el ayuno. Vuelvo y le repito lo que el Espíritu Santo sigue hablando. Atienda, y el que tenga oído, que oiga. Dice el Señor, el Dios único y verdadero, dice lo siguiente: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es lo que Dios está hablando hoy. Ahora analicemos estos versículos, porque estos versículos tienen un orden. El versículo 14 tiene un orden para llegar a la parte final, salvación. Lo primero dice: por cuanto en mí ha puesto su, no oigo, amor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Como ustedes volvieron al primer amor, como volvieron a adorarme como lo hacían al comienzo, como volvieron a buscarme de madrugada como lo hicieron las primeras veces, como vinieron ahora a los primeros caminos de su cristianismo. ¿A alguien le está hablando Dios? Como lo hicieron, volvieron otra vez a abrir las puertas de su corazón, como permitieron sacar toda la inmundicia, como volvieron a tener una comunión conmigo, como ahora volvieron a ¿qué? A adorarme, me volvieron a dar su amor. ¿Quedó claro eso? Como volvieron a darme su amor, entonces yo también a cambio los libraré. ¿Ve el principio? Ustedes me adoran, ustedes me aman y yo a cambio los libraré. ¿Qué más? Los pondré en alto, no como cola, sino como cabeza. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Ezequías? ¿Lo puso en dónde? Arriba. Todos estaban en el piso. ¿Ezequías dónde estaba? Arriba. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué pasará? Como me diste tu amor, yo te libraré, te pondré en alto. Pero oiga lo que dice: me invocará. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo con Isaías? Invocó a Dios. ¿Y el Señor qué dijo? Le respondió: con él estaré yo en la angustia. ¿Ezequías estaría angustiado? Por Dios, había afuera 180,000 hombres que lo querían matar. 180,000. Y él estaba separado por una pared. ¿Sería que estaba este hombre angustiado?
Pues claro que estaba angustiado, pero él dice, usted me invocará, yo le responderé. Aunque esté angustiado, yo lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de una larga vida y le mostraré mi salvación. Tu vida no va a acabar, hermana. Tu vida no va a acabar, mi hermano. Esto no es para muerte, dijo el Señor. Esto es para la gloria del Dios Altísimo. Y termino con este pensamiento. Lea conmigo. El cristiano que adora a Dios constantemente estará guardado en el mismo corazón de Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Señor, hermoso eres tú, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres el Rey, el Dios único, el único Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, se envuelve en su luz, la oscuridad se va y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. ¿Quién dice amén? Vamos a adorar por la eternidad. El tiempo en él está, principio y final, principio y final. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres Dios, cantamos hoy cuán grande eres Dios, y todos hoy verán cuán grande eres Dios. Levanta tus manos. Nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Nombre, un nombre sin igual, eres digno de alabar. Yo cantaré cuán grande eres Dios. Oh, gloria a ti, soberano, al
al omnipotente, al que vive y reina, al altísimo Señor.